Hola, mi nombre es Jonathan González y soy doctorando en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Pero en esta oportunidad quería hablarles de otro tema. Hace pocos días se recordó el fallecimiento de un personaje clave en la liberación de todo el pueblo latinoamericano, el libertador Simón Bolívar, que murió el 17 de diciembre de 1830. En base a esto yo quería como traer a revisión, a una breve revisión y sin ninguna pretensión académica, sino más bien para hacer apuntes, digamos, de qué es la carta. Porque la carta es un documento histórico importante, de los más importantes de el pensamiento político de Simón Bolívar. La carta se escribió en Jamaica, de allí, digamos, ese nombre popular de Carta de Jamaica, y la escribió en 1815 en Kingston, mientras estaba exiliado. La carta es una respuesta al señor Cullen, por eso es que se llama contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, refiriéndose por supuesto a Jamaica. Y además, a mí lo que me llama la atención para comentarles a ustedes es que él dice de un americano meridional, no dice de un latinoamericano, no dice de un iberoamericano, no dice de un hispanoamericano. Esto es porque en aquel momento se dividía, digamos, el hemisferio americano entre septentrional y el meridional, que son términos latinos referente al sur, al norte y al sur, respectivamente. Eh, la carta tiene una estructura bastante ordinaria, es decir, tiene un saludo, tiene una introducción, tiene eh, un desarrollo y tiene una conclusión. Bolívar en principio, luego de que saluda, dice de una manera bastante humilde que él lo que va a esbozar algunas ideas ingenuas que él tiene. Entonces ya se ve ahí, digamos, el talante humilde, en cierto modo, en cierto sentido, de un personaje como Simón Bolívar. Inicia, digamos, en su desarrollo eh, resaltando la figura de el obispo de Chiapas, de Fray Bartolomé de las Casas, para decirlo completo, ¿no? O para que la gente lo reconozca directamente, que fue el primero en denunciar, digamos, al gobierno español, a la corona española, de los crímenes atroces que se estaban cometiendo contra los americanos. Realmente, Fray Bartolomé de las Casas era defensor universal de los indígenas, de los indios, pero bueno, Bolívar habla ahí de todos los americanos, ¿no? Eso le va a servir a él de testimonio para luego hacer el desarrollo de toda esa denuncia, digamos, o denuncia no, más bien todo un argumento que va a justificar, digamos, el ideal libertario de América Latina. Bolívar reconoce en principio la herencia española, reconoce que nos han legado algo muy importante, que es la unidad de lengua, la unidad de cultura y la unidad, digamos, religiosa, que va a servir como pieza fundamental o como piedra fundacional, digamos, para el establecimiento de las repúblicas. Es decir, que iba a ser una ventaja interesantísima para todos los países meridionales. Sin embargo, no deja de hacer, digamos, eh, la connotación, no deja de decir que España se ha convertido en una desnaturalizada madrastra, fíjense, en vez de verla como la madre patria, se ha convertido todo lo contrario, a, a una desnaturalizada madrastra. Dice que el odio que hay entre los americanos y los españoles es más grande que el océano que los divide, que ese espíritu de odio es irreconciliable. Eh, y que bueno, precisamente eh, hay que tomar acciones acerca de esa situación que se está llevando a cabo, que es la, la verse como polos opuestos, ¿no? Bolívar hace entonces un repaso de la situación que se está viviendo en los diversos países de, de la América Meridional. Dice, por ejemplo, que el pueblo del reino de Buenos Aires y del reino de Chile han sido bastante valientes. De hecho, dice que las tropas del reino de Buenos Aires han llegado incluso hasta el Perú para
para hacer valer, digamos, su derecho a ser libres. Dice que ese virreinato del Perú es el más sumiso ante la corona española. Dice eh, que Guayaquil, que el Ecuador sigue teniendo, digamos, la intención de ser libres. Habla de Cuba y de Puerto Rico como las dos posesiones, digamos, más tranquilas que tiene la corona española porque están desconectadas de los procesos independentistas que se están dando en toda la América continental. Habla de Nueva España y dice que, por ejemplo, allá se han cometido crímenes atroces, que en 1808 se hizo, digamos, una especie de censo y había más de 7 millones de no hispanos, y que debido a la insurgencia pues habían muerto más de 1 millón. También habla de Venezuela. Bueno, imagínense, dice que él ve que la tierra americana parecía destinada a empaparse con la sangre de sus hijos. Fíjense qué cruda, ¿no? Y por supuesto habla de Venezuela, dice y es algo que dice que a mí me parece de una absoluta vigencia. Dice que es heroica, pero que así como heroica es desdichada. Dice que esa Venezuela que era una de las maravillas de América, pues terminó en la indigencia total, ¿no? Que era un orgullo para América y que terminó en una indigencia total, que se tenía 1 millón de habitantes y que por este proceso de guerra, digamos, pero luego de que sea la Primera República, que la corona española intenta retomar o retoma, digamos, el poder en Venezuela, o subyugar a los venezolanos, mueren 250.000 personas, y hace una diferencia entre los muertos por el ya dado terremoto de Caracas, que por ejemplo Fray Servando Teresa de Mier también dice que, o sea, purifica el terremoto y dice que eso no tiene nada que ver con ningún castigo divino, el terremoto que se sufrió en Caracas, porque una de las justificaciones que se daba para poder continuar bajo el yugo español era que el terremoto se dio porque se había declarado la independencia. Entonces, Bolívar separa eso, ¿no? Para Bolívar es inexplicable, o Bolívar se pregunta cómo un hemisferio que tiene 16 millones de habitantes está siendo dominado por por un pequeño país, digamos, que además está en franca decadencia, un imperio que está en franca decadencia. Entonces, no se explica cómo la Europa culta, la Europa técnica, la Europa dada a las ciencias, a las artes, no ve y no atiende el proceso de independencia que se está dando en Latinoamérica. De hecho, Bolívar dice que debió nacer de la propia Europa el diseño, la propuesta, el diseño, el plan, la ejecución de la propia causa independentista y de la ejecución de la independencia en Latinoamérica, porque eso le iba a traer enormes beneficios a esa Europa, digamos, digna, esa Europa cultural, y que no entiende cómo esa misma Europa deja a sus anchas a lo que él llama una serpiente venenosa, es decir, a la corona española. Es interesante porque para Bolívar existe, digamos, una serie de países que obviamente están dados a la libertad, que están dados a la civilización. Bolívar se queda frustrado porque no entiende, por ejemplo, cómo países como los Estados Unidos, porque dice nuestros hermanos del norte no han acudido a nuestro auxilio, y se quedan como inmóviles espectadores ante la situación que se está dando. Bueno, miren que eso también en relación con Venezuela es de rabiosa actualidad. Bolívar se muestra interesado en los procesos políticos que se están dando en su ausencia política en todo el continente, ¿no? Y le dice al señor Cullen que si tiene alguna información acerca de cuál
cuál es la preferencia que tienen los pueblos americanos acerca de si formar monarquías o formar repúblicas, que se las haga llegar, que le haga llegar esa información, del modo que sea. Bolívar en un momento quiere hacer un tipo de predicción, pero dice que es muy complicado, que el futuro de Latinoamérica o de la América Meridional es muy desventurado, pero aún así se atreve a hacerlo. Eh, para Simón Bolívar, el deseo de los americanos es convertirse en una civilización que sea dada a la ciencia, a las técnicas, a las artes. Por eso es que él la perfila mucho hacia ese tipo, a esos países europeos, digamos, que son civilizados, incluso también a los Estados Unidos, pero todavía entiende o todavía piensa que el pueblo latinoamericano no está preparado, por ejemplo, para un tipo de gobierno como un tipo de monarquía constitucional, una monarquía mixta como la inglesa. Él dice que todavía los latinoamericanos están dominados por los vicios que ha dejado la corona española, y fíjense que es cierto. Una de las cosas que Bolívar recomendaba, no era la monarquía, sino un tipo de república, sino las repúblicas, pero eh, recomienda en 1812 a través del Manifiesto de Cartagena que no se cometan los mismos errores que se cometieron en la Primera República en Venezuela, cuando se crearon instituciones que eran copias de las instituciones norteamericanas y de las francesas, es decir, de la Constitución que se promulgó en los Estados Unidos un siglo antes, es decir, en el siglo anterior, mejor dicho, y los derechos del hombre que se promulgaron en la Revolución Francesa, porque no eran instituciones que estaban arraigadas en la sociedad, porque además se habían pasado varios siglos de un hemisferio y de un continente, en este caso el meridional, donde había habido unos pueblos muy pasivos, donde esos habitantes nunca habían tenido ningún tipo de participación política, ni siquiera de representación, porque estaban condenados a una actitud, digamos, de servidumbre, a una posición de servidumbre. Entonces, en este caso, Bolívar, haciendo esto, hace un tipo de reflexión, ¿no? Y dice política, donde dice que los estados son esclavos de la Constitución, pero que si la Constitución se corrompe y se manipula, entonces terminan siendo los ciudadanos unos esclavos del Estado. Entonces que había que tener mucho cuidado con eso. Como era necesario, digamos, el mejor planteamiento que se tenía a nivel político para estos países latinoamericanos luego de la independencia era la república, era necesario para Bolívar liberar, digamos, a esos pobladores de esos vicios, insisto, que comenté anteriormente, heredados de los españoles, ¿no? O inoculados, digamos, por la actitud misma de los españoles, porque a veces hacemos lo que vemos. Entonces, ¿cuál era la única razón, cuál era la única vía para poder conseguir verdaderos ciudadanos? Bueno, a través de un instrumento que debía encargarse y que encargó, pero más adelante, en 1824, Bolívar a Simón Rodríguez, que era fomentar la educación y un nuevo tipo de educación también para los americanos meridionales. Lamentablemente ese proyecto no fue fructífero, no prosperó, pero sí que era una línea importante, más allá de seguir la línea de la guerra para conquistar la independencia, era la educación, la vía y la herramienta necesaria para conseguir la libertad. Porque la idea era que y lo decía Simón Rodríguez, para que se pudieran mantener las repúblicas a través del tiempo era necesario tener ciudadanos que entendieran cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus derechos y que además supieran hacer, es decir, que tuvieran formación para que nadie los comprara, para que no se vendieran.
Y eso solamente se conseguía a través de la educación. Y entonces la educación formaba al nuevo republicano. Así pues, Bolívar no entiende y dice que parece una locura, poniéndose en la situación de los españoles, pretender que, que un país, y en esto se refiere a todo el hemisferio meridional, eh, tan extenso y además tan rico y populoso, pudiese ser dominado y pudiese ser tan pasivo ante el yugo español. Entonces, que eso le parecía un ultraje, que eso le parecía una violación a los derechos de la humanidad. Como ya comenté, para Bolívar era sumamente necesario, y bueno, no es para menos porque fue estudiante, fue pupilo, fue discípulo de Simón Rodríguez, que la educación fuese, digamos, una herramienta sumamente importante en estos procesos de independencia. Y dijo algo citando a Montesquieu, decía: es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre que subyugar a uno libre. Entonces, eso lo decía en base a que como el pueblo latinoamericano estaba viciado ya por todas esas costumbres que se veían desde la época colonial, o sea, o por la época colonial, entonces como que el mismo pueblo a veces como que no quería y era difícil que entendiera que su mejor destino era la libertad. Y lo decimos lo digo, o él lo decía, también por ese hecho que les comenté del terremoto, donde la gente pensaba que había sido un castigo divino por haberse independizado, y por eso les ocurrió el terremoto en Caracas, por ejemplo. Bolívar dijo algo muy hermoso en esa carta, una de las frases que yo quiero destacar. Dijo: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Al final de todo esto, fíjense, Bolívar se atreve a profetizar un poco también la situación. Dice que, por ejemplo, en el Reino de Buenos Aires va a haber una oligarquía, él lo ve casi seguro. Dice que, esto es súper importante, que en el Reino de Chile él ve una república estable, y dice que si en la trascendencia, que si alguna de las repúblicas se mantiene a lo largo de los años, la que él veía que se iba a mantener era la república, era la del Reino de Chile, o la República Chilena. Decía también que, por ejemplo, Perú, claro, era el virreinato y estaba, digamos, más, la quería conservar la corona, mucho si conseguía su independencia, porque el problema del Perú era que había, digamos, esas castas que no se quería, que no quería, digamos, la independencia, porque iba a estar, digamos, en el mismo nivel que aquellos a los que ellos mandaron, y bueno, que iba a ser sumamente conflictivo. Entonces, que mucho sería si conseguían la independencia. Bueno, esperaba, para ese momento, estamos hablando de 1815 porque queda mucha tela que cortar, esperaba que se formara la Gran Colombia, que sería la unión de la Nueva Granada y de Venezuela, dándole honor pues a Colón, y esperaba que la capital de ese país, también posteriormente que se uniera, eso pasó después, pero que se uniera el Ecuador, eso no lo dice explícitamente acá, pero que la Gran Colombia, la unión de Colombia y de la Nueva Granada y de Venezuela, tuviese su capital en Maracaibo, o en un puerto que él había visto muy tácticamente y que quedaba como equidistante tanto a Bogotá como a Caracas, no recuerdo ahorita el nombre. Insiste que él cree que la decisión de los latinoamericanos, de los americanos meridionales, tiende más hacia la creación de repúblicas que a la creación de monarquías. De hecho,
él dice que es posible que se pudiese crear una gran república, desde Nueva España, México hasta el Reino de Buenos Aires. Perdón, pero lo ve difícil, logísticamente muy difícil, porque entonces hubiese habido mucha envidia, muchas rivalidades, porque seguramente México iba a ser la capital por su calidad de metrópolis, o poner entonces un punto medio en Panamá, y logísticamente iba a ser bastante difícil. Ya eso sí, yo creo que le estaba claro según lo que dice. El núcleo de la carta, digamos, la opinión fuerte de Bolívar, o el mensaje directo y fuerte de Bolívar, es que la única manera de conseguir el proyecto de independencia es a través de la unión. Pero él deja claro que la unión no se va a conseguir con los brazos cruzados, y que la unión no va a llegar como caída del cielo, no la va a aportar la providencia, que la unión se tiene que conseguir como un proceso activo, es decir, hay que buscar la unión. Y la unión se tenía que fundar justamente en esa identidad que habíamos heredado de los españoles, en esa facilidad que teníamos de que todos hablábamos la misma lengua, teníamos la misma religión y teníamos las mismas costumbres, ¿no? Pese a que Bolívar dice que quienes habían nacido en América estaban digamos, en una especie de conflicto identitario, porque ni eran indios ni eran españoles, ¿no? Él ve y él dice justamente que la causa patriota es complicada, porque además no cuentan con los recursos necesarios, y que España los aventaja en cuanto a los recursos materiales para la guerra. Por último, para cerrar, dice esto: luego que seamos fuertes, es decir, que consigamos la independencia y que se establezca un sistema político adecuado a ello, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria a través de la educación. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América meridional, es decir, con un buen gobierno. Entonces las ciencias y las artes que nacieron en Oriente y han ilustrado a la Europa volverán a Colombia libre, que las convidará a un asilo. Con esta hermosa frase cierra Bolívar su histórica carta de Jamaica, que, insisto, nos llama a la Unión Latinoamericana. Yo creo que los venezolanos hoy, más que nunca, tienen que leer esta carta, porque van a entender el contexto y la pasión con que Bolívar la escribió, porque es la misma situación que vive Venezuela hoy, no solamente llevada a la indigencia, no solamente desposeída, no solamente subyugada, no solamente empobrecida, sino que también está abandonada. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.